Atención Venezuela y el mundo. Las frecuencias de radio y los canales de comunicación han sido interceptados. Lo que van a escuchar a continuación es el material que el régimen intentó incinerar antes de que las fuerzas especiales de Estados Unidos tomaran el control absoluto del helicoide. Estamos ante la revelación de los audios prohibidos filtrados por una red de hackers internacionales que han penetrado el corazón del sistema de vigilancia de la dictadura. No es solo ruido, es la confesión del miedo. Mientras el mundo veía a un Nicolás Maduro bailando salsa en cadena nacional, las grabaciones secretas de su búnker revelan a un hombre al borde del colapso nervioso, consciente de que su propio anillo de seguridad, compuesto por agentes del G2 cubano, ya le había puesto precio a su cabeza. La magnitud del saqueo que estos audios confirman es astronómica. No estamos hablando de los $1.000 millones que estimaban las agencias de inteligencia. La cifra real que se escucha en estas grabaciones asciende a más de $100.000 millones desviados a través de un complejo sistema de tasas de cambio que solo beneficiaba a la élite del socialismo de amiguetes. 100.000 millones, dinero suficiente para reconstruir Venezuela 3 veces, pero que terminó financiando propiedades de lujo en el barrio de Salamanca y cuentas offshore en paraísos fiscales que ahora están siendo rastreadas por el Departamento del Tesoro. En los audios se escucha a Maduro gritar órdenes frenéticas para mover lingotes de oro del Banco Central de Venezuela hacia destinos desconocidos, temiendo que la operación de extracción de la Delta Force fuera inminente. El helicoide, ese símbolo del horror, ha dejado de ser una caja negra. Los hackers han expuesto cómo desde allí se coordinaba la operación Tuntún, pero con un detalle aterrador. No solo buscaban a opositores, buscaban purgar a los propios chavistas que mostraban dudas. Las grabaciones captan los momentos en que Diosdado Cabello, el hombre que controlaba el miedo desde las sombras, discutía con generales sobre la posibilidad de entregar a Maduro a cambio de amnistía total y una recompensa de $25 millones. La traición no era una posibilidad, era una subasta al mejor postor. En el audio se percibe la paranoia. Maduro desconfiaba incluso de su esposa Cilia Flores, sospechando que ella ya había negociado su propia salvación con Washington antes de la captura del 3 de enero. Este primer bloque de revelaciones es solo la punta del iceberg. Los audios muestran a un dictador que, en la soledad de su celda de acero, se ha vuelto loco. Testigos dentro del sistema federal en Nueva York reportan que Maduro pasa las noches gritando nombres de traidores, golpeando las paredes de concreto frío de su celda de 5 metros cuadrados, exigiendo privilegios que el sistema estadounidense no reconoce. La caída no ha sido silenciosa, ha sido un estallido de secretos que el Kremlin y Pekín ahora intentan desesperadamente silenciar para proteger sus activos petroleros, que Maduro blindó hasta por 15 años antes de ser extraído como un paquete. La guerra por la verdad ha comenzado. La filtración de los hackers no solo ha expuesto cifras, sino que ha abierto una ventana al infierno emocional que se vive dentro de las paredes blindadas del helicoide. En los audios recuperados se escucha a un Nicolás Maduro que ha perdido por completo el contacto con la realidad. Las grabaciones de los micrófonos ambientales captan el sonido de porcelana rompiéndose y muebles siendo arrastrados con violencia. Se oye al dictador proferir insultos irreproducibles contra sus generales, acusándolos de haber permitido que la tecnología de la CIA infectara incluso su reloj personal, un dispositivo de alta gama que, según los expertos en ciberseguridad, servía como un faro de geolocalización constante. El nivel de paranoia es tal que Maduro exigió que se revisara cada centímetro de las paredes de su búnker, convencido de que los muros estaban escuchando sus pensamientos más íntimos. Pero el escándalo económico es lo que realmente
ha hecho temblar las estructuras de poder en el hemisferio. Los datos revelados por el hacker muestran que la red de corrupción no se limitaba a 1.000 o 10.000 millones. Estamos hablando de una arquitectura financiera criminal que movió más de 300.000 millones de dólares a través de bancos en Turquía, los Emiratos Árabes Unidos y paraísos fiscales en el Caribe. Los audios detallan conversaciones donde Maduro, con voz agitada y respiración pesada, ordena la quema de registros contables que vinculan directamente a la petrolera estatal PDVSA con operaciones de lavado de dinero de los carteles de la droga más peligrosos del mundo. El análisis de los expertos sugiere que esta cifra supera el Producto Interno Bruto de varios países europeos combinados, un saqueo sin precedentes en la historia de la humanidad que dejó a una nación muriendo de hambre mientras el dictador acumulaba lingotes de oro en sótanos secretos. La tensión en el helicoide alcanzó su punto máximo cuando Maduro se enteró de que las fuerzas especiales no solo estaban en camino, sino que ya habían infiltrado su primer anillo de seguridad. En los audios se escucha el pánico real. No es el discurso desafiante que daba ante las cámaras, es la voz de un hombre suplicando a sus asesores cubanos que le consigan un avión para huir a Argelia o Rusia. La respuesta de los agentes del G2, grabada con una claridad escalofriante, fue un silencio sepulcral, seguido de la fría advertencia de que ya no había salida. Fue en ese momento cuando el dictador perdió el control, empezando a golpear las puertas de hierro y gritando que él era el heredero de Bolívar, mientras los guardias, antes leales, simplemente observaban su degradación a través de las cámaras de seguridad, esperando el momento de entregarlo para salvar sus propias pieles. Este colapso mental se tradujo en órdenes erráticas que casi provocan un baño de sangre interno. Maduro ordenó el despliegue de francotiradores en los techos de Caracas, con la instrucción de disparar a cualquier aeronave no identificada, sin saber que los drones invisibles de última generación ya habían neutralizado los radares rusos que protegían la ciudad. La inteligencia estratégica revela que el régimen estaba dispuesto a quemar la ciudad entera antes de permitir la captura de su líder. Sin embargo, lo que no previeron fue que el hacker del helicoide ya había desactivado los códigos de lanzamiento de los misiles de defensa, dejando al dictador totalmente vulnerable, encerrado en una jaula de oro que él mismo había construido y que ahora se convertía en su propia tumba política. Lo que los hackers han desenterrado a continuación traspasa la frontera de la corrupción para entrar en el terreno de la alta traición geopolítica. Los audios captados en las oficinas más privadas del helicoide revelan la existencia de un pacto secreto denominado Plan Centinela, donde Maduro ofrecía el control total de los yacimientos de tierras raras y uranio en el estado Bolívar a potencias extranjeras a cambio de un ejército de mercenarios privados para su protección personal. En las grabaciones se escucha al dictador negociar con una frialdad aterradora, dispuesto a hipotecar la soberanía nacional por los próximos 100 años con tal de asegurar su permanencia en el poder. Las cifras que se mencionan en estas transacciones son delirantes. Se habla de transferencias de criptomonedas equivalentes a 500.000 millones de dólares, movidas a través de redes de fibra óptica subterráneas que conectaban directamente el Palacio de Gobierno con servidores protegidos en zonas de guerra en el extranjero. La magnitud de este desfalco es tan grande que los analistas económicos aseguran que Maduro había creado un banco central paralelo, una estructura financiera en la sombra que operaba fuera del alcance de cualquier auditoría internacional. En los audios, el hacker revela cómo se utilizaban los vuelos de Conviasa para transportar toneladas de billetes de alta denominación y lingotes de oro con el sello de la República hacia destinos donde el rastro se perdía. Se escucha a Maduro burlarse del pueblo venezolano, llamándolos piezas de sacrificio en un tablero de ajedrez global, mientras él se aseguraba de que su fortuna personal superara la de los hombres más ricos del planeta.
La locura del dictador no tenía límites. Según las grabaciones, incluso ordenó la construcción de una ciudad subterránea bajo el Amazonas, un búnker de lujo extremo valorado en 50.000 millones de dólares, donde planeaba retirarse si Caracas caía. Dentro del helicoide, el ambiente se volvió una carnicería psicológica. Las filtraciones muestran que Maduro, consumido por la desconfianza, ordenó la ejecución sumaria de 3 de sus edecanes más cercanos tras sospechar que habían cruzado palabras con agentes de la DEA. No hubo juicio, solo el sonido de disparos en los túneles inferiores que el hacker logró registrar con micrófonos ocultos. El dictador aparece en los audios, sufriendo ataques de ira incontrolables, destrozando equipos de comunicación de millones de dólares y gritando que prefiere ver a Venezuela convertida en cenizas antes que ver a un opositor sentado en su silla. Su estado mental se describe como una espiral de megalomanía y terror, donde se comparaba a sí mismo con figuras históricas mientras exigía que se le rindieran honores divinos en la oscuridad de su refugio. El golpe final de esta revelación técnica es el descubrimiento de que el régimen había instalado un sistema de vigilancia masiva que utilizaba inteligencia artificial para monitorear las conversaciones privadas de cada ciudadano a través de sus teléfonos inteligentes. El hacker del helicoide demostró que Maduro gastaba más en espionaje interno que en salud y educación combinadas. En los audios se escucha la planificación de secuestros selectivos basados en algoritmos de lealtad, una operación que costaba decenas de miles de millones de dólares al año. Esta infraestructura del miedo, financiada con el hambre de millones, es la prueba definitiva de que no estábamos ante un gobierno, sino ante una corporación criminal de dimensiones globales que ahora, tras la filtración de estos audios prohibidos, ha quedado totalmente desnuda ante los ojos del mundo. La caída del sistema de seguridad del helicoide ha dejado al descubierto el secreto más oscuro y peligroso de la cúpula chavista: la existencia de la llamada bóveda del silencio. Según los archivos extraídos por el hacker, esta no era solo una prisión física, sino el centro neurálgico de un plan de contingencia final diseñado para borrar a Venezuela del mapa en caso de una intervención extranjera. Los audios capturan conversaciones escalofriantes entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, donde se discute la activación de un protocolo de tierra arrasada. No se trataba solo de resistencia militar. Las grabaciones confirman que el régimen había sembrado las principales infraestructuras del país con dispositivos de sabotaje masivo. Se habla de la capacidad de detonar la red eléctrica nacional y destruir las represas hidroeléctricas, lo que habría provocado una catástrofe humanitaria de proporciones bíblicas, todo con el fin de culpar a las fuerzas de extracción estadounidenses y generar un caos incontrolable que permitiera la huida de la élite hacia Cuba o Irán. El nivel de traición interna revelado en esta fase es asombroso. Mientras Maduro se hundía en la locura dentro de su celda, los audios muestran que Diosdado Cabello ya había establecido una línea de comunicación directa con intermediarios en el Caribe para negociar la entrega de las coordenadas de los búnkeres de oro a cambio de un salvoconducto hacia un destino seguro. El hacker ha filtrado registros que indican que Cabello poseía una llave digital capaz de congelar el suministro de combustible en todo el país, una herramienta que usaba para chantajear al propio Maduro. La desconfianza entre ambos líderes era tan profunda que cada uno tenía equipos de espionaje dedicados exclusivamente a vigilar al otro las 24 horas del día. En una de las grabaciones más impactantes, se escucha a Maduro llorar de rabia al descubrir que sus cuentas personales en bancos rusos habían sido bloqueadas no por sanciones internacionales, sino por una orden interna de sus propios aliados que ya lo consideraban un activo tóxico y descartable. En cuanto a la magnitud del saqueo,
Las nuevas evidencias elevan la cifra de la fortuna robada a niveles que desafían la lógica económica. Los documentos recuperados detallan una red de empresas fantasma que controlaban el mercado negro de diamantes y coltán, generando ingresos no declarados que podrían ascender a $1 billón a lo largo de 2 décadas. $1 millón de millones de dólares. Esta cantidad de dinero, que supera el valor de las reservas de muchos países desarrollados, estaba siendo utilizada para financiar movimientos de desestabilización en toda América Latina y Europa, con el objetivo de desviar la atención internacional de la tragedia venezolana. Los audios prohibidos muestran a Maduro dando instrucciones precisas para inyectar capital en campañas electorales extranjeras, utilizando el hambre del pueblo venezolano como combustible para su ambición de poder global. Es la confirmación de que el régimen no era solo una dictadura local, sino una amenaza existencial para la estabilidad del mundo occidental. El análisis estratégico de estos datos revela que el colapso del régimen fue acelerado por el fracaso de la tecnología defensiva proporcionada por potencias aliadas. Los hackers demostraron que los sistemas de interferencia satelital que Maduro creía infalibles habían sido comprometidos meses antes de su captura. En los audios se percibe el momento exacto en que el dictador se da cuenta de que está ciego y sordo ante el avance de las fuerzas especiales. Su reacción fue un estallido de violencia psicótica, donde se le escucha golpear las paredes metálicas del helicoide con tal fuerza que sus manos terminaron ensangrentadas mientras gritaba que invocaría fuerzas espirituales para proteger su revolución. Este comportamiento, captado por los micrófonos que él mismo ordenó instalar para vigilar a sus prisioneros, ahora sirve como prueba documental de su incapacidad mental y de la profunda degradación moral de un hombre que, al verse acorralado, intentó incendiar su propia nación antes de aceptar su derrota final ante la justicia internacional. La revelación de los hackers ha penetrado ahora en la dimensión más perturbadora del cautiverio de Nicolás Maduro, su transformación en un prisionero de su propia mente bajo la custodia federal. Los informes de inteligencia técnica, basados en sensores biométricos instalados secretamente en su celda de máxima seguridad, indican que el dictador ha entrado en una fase de psicosis reactiva. Las grabaciones de audio, filtradas desde el corazón del sistema de justicia estadounidense, capturan a un hombre que ha perdido toda noción de dignidad. Se escucha a Maduro golpeando frenéticamente las planchas de acero reforzado de su celda, gritando órdenes a ministros que ya no existen y exigiendo la presencia de jefes de Estado extranjeros que le han dado la espalda. Yo soy el hijo de Chávez, no pueden tocarme, clama entre sollozos y risas histéricas que erizan la piel de quienes custodian su encierro. El hacker ha revelado que en sus momentos de mayor delirio, Maduro ha intentado autolesionarse, obligando a los guardias a intervenir con protocolos de sujeción física extrema. En el plano económico, la magnitud de la tragedia se expande a cifras que superan los $2 billones en activos ocultos. Los documentos digitales recuperados muestran que el régimen no solo robaba el presente de los venezolanos, sino que había hipotecado el futuro de las próximas 5 generaciones a través de contratos de deuda ficticia con corporaciones fantasma en Asia y Europa del Este. El hacker del helicoide ha expuesto una lista de más de 500 propiedades de lujo, desde rascacielos en Dubái hasta islas privadas en el archipiélago malayo, todas adquiridas con fondos provenientes del tráfico de influencias y la venta ilegal de recursos minerales estratégicos. La red es tan vasta que se estima que el dinero desviado por Maduro y su círculo íntimo podría haber eliminado la pobreza extrema en todo el continente americano si se hubiera utilizado legalmente. Es el mayor crimen financiero registrado en los anales de la historia moderna, una transferencia de riqueza desde el estómago de los pobres hacia las arcas de una tiranía desquiciada. Los audios también arrojan luz sobre el papel de los asesores extranjeros en los últimos días del régimen. Se escucha a Maduro suplicando a agentes de inteligencia de alto nivel
que activen armas de pulso electromagnético para paralizar el avance de las fuerzas de extracción, solo para recibir la noticia de que sus aliados ya habían firmado acuerdos de no agresión con Washington. La sensación de abandono es absoluta. El hacker captó una conversación donde un alto mando militar ruso le comunica a Maduro con una frialdad quirúrgica que su ciclo ha terminado y que no habrá aviones de rescate. En ese momento, según los registros de audio, el dictador sufrió un colapso físico, cayendo al suelo y rompiendo a llorar mientras maldecía a quienes lo habían sostenido en el poder. La paranoia alcanzó un nivel tal que Maduro ordenó que se le suministrara comida sellada al vacío, traída directamente desde el extranjero, convencido de que sus propios cocineros estaban intentando envenenarlo con polonio por órdenes de la CIA. Esta fase de la filtración confirma que el helicoide era un laboratorio de guerra psicológica donde el dictador aplicaba técnicas de tortura sensorial que ahora están siendo usadas en su contra por el peso de su propia conciencia. El hacker ha demostrado que Maduro mantenía una red de cámaras ocultas incluso en las habitaciones de sus aliados más cercanos, grabando sus debilidades para chantajearlos. Sin embargo, en un giro del destino, esas mismas cámaras fueron las que permitieron a las fuerzas especiales trazar un mapa exacto de sus movimientos segundos antes de la captura. Hoy, ese hombre que una vez se creyó invulnerable se encuentra reducido a un número de expediente, encerrado en una celda donde la luz nunca se apaga y donde los únicos sonidos que escucha son las grabaciones de sus propias víctimas que los hackers han logrado filtrar en el sistema de audio de la prisión para recordarle cada segundo el precio de su tiranía. El acto final de esta tragedia geopolítica se desarrolla en un escenario de justicia internacional sin precedentes. Los audios filtrados por el hacker del helicoide han servido como la columna vertebral de un expediente criminal que ya no tiene vuelta atrás. La magnitud del desfalco, que ahora las investigaciones forenses internacionales sitúan en la escalofriante cifra de 3 billones de dólares, ha provocado un colapso en los mercados negros de medio mundo. Los registros de audio muestran a un Nicolás Maduro que en sus últimas horas antes de ser presentado ante el tribunal, intentó negociar la entrega de las coordenadas de los arsenales químicos secretos ocultos en el arco minero a cambio de evitar la cadena perpetua. Sin embargo, los hackers han demostrado que esos arsenales ya habían sido desactivados por comandos de élite que operaban en las sombras, dejando al dictador sin su última carta de chantaje global. La situación dentro de la unidad de detención ha llegado a un punto de no retorno. Los informes técnicos indican que Maduro ha desarrollado una resistencia absoluta a cualquier forma de autoridad, sumergiéndose en un estado de furia constante donde destruye todo lo que está a su alcance. El hacker ha filtrado videos de seguridad donde se ve al antiguo hombre fuerte de Caracas gritando a las paredes, convencido de que los fantasmas de sus adversarios políticos han venido a cobrarle las cuentas pendientes. El análisis de expertos en perfiles criminales sugiere que este es el fin de un ego que se creyó divino y que ahora se enfrenta a la realidad de su propia insignificancia. Mientras tanto, las cuentas bancarias vinculadas a su familia están siendo desmanteladas una a una, recuperando miles de millones de dólares que están siendo destinados a un fondo de emergencia para la reconstrucción total de Venezuela. En las calles de Caracas, la verdad revelada por estos audios ha servido como un catalizador para una purga institucional masiva. El hacker del helicoide no solo expuso a los líderes, sino que publicó una lista de miles de colaboradores, jueces y militares de rango medio que permitieron que el saqueo de 3 billones de dólares fuera posible. Los audios muestran cómo el régimen operaba como una maquinaria de demolición social, donde cada decisión política tenía un precio en oro y sangre. Hoy, la inteligencia estratégica indica que el vacío de poder dejado por Maduro está siendo llenado por una coalición de transición respaldada por la comunidad internacional con el objetivo de devolver la soberanía a un pueblo que fue mantenido como rehén.
por una organización criminal disfrazada de gobierno revolucionario. La historia recordará este momento no solo como la caída de un dictador, sino como la victoria de la tecnología y la verdad sobre la opresión. El hacker, cuya identidad permanece en el anonimato, pero cuyas acciones han cambiado el curso de la historia, ha entregado a la humanidad las pruebas definitivas de que ningún búnker es lo suficientemente profundo para ocultar la traición a una nación entera. Los audios prohibidos son ahora el testimonio sonoro de una era de oscuridad que termina con el llanto de un hombre derrotado en una celda de Nueva York, mientras una nación entera empieza a despertar del letargo de décadas. La justicia ha llegado, no con el estruendo de los cañones, sino con el clic de un teclado que desnudó los secretos más oscuros del helicoide ante los ojos de un mundo que prometió nunca más olvidar.